Luz, cámara y toda la actualidad del séptimo arte. Lo mejor del cine llega a Hora Clave con Julio Bustamante. Vamos a hablar de cine con Julio Bustamante, que lo puede también encontrar en las redes sociales con @espectadorerrante. ¿Cómo estás, Julio? Exacto. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente estar acá con todos los radioescuchas. Bueno, tenemos hartos temas ahí para comentar hoy día. A ver, ¿por dónde vamos a partir? A ver, partimos por los temas más destacados de la semana y tiene que ver con el fallecimiento de algunas personas muy relevantes del ámbito de la música, pero muy vinculado al ámbito del cine. Aquí estamos escuchando el tema Falling Slowly del célebre músico irlandés Glenn Hansard. Glenn Hansard protagonizó una película casi autobiográfica llamada Once, hace algunos años atrás, donde era un músico callejero, y él en la vida real también era un músico callejero. Partió en esas lides cuando partió su carrera profesional. Y lamentablemente Glenn Hansard murió a los 56 años en un accidente en moto. Él ganó el Oscar por esta canción. Y bueno, es muy lamentable porque mucha gente le gustaba su música del movimiento o del estilo más folk. Bueno, pero en este caso quiero destacar de Glenn Hansard se dice, una película que poca gente conoce. Él partió su carrera, estamos hablando de los años 90, 1991, con la película The Commitment. The Commitment, Camino a la Fama de Alan Parker. Es una película maravillosa donde muestran cómo se forma un grupo musical, y Glenn Hansard, que era un actor totalmente novel, no tenía mayor conocimiento o formación profesional, actúa en esta película. Él toca también instrumentos. Bueno, y en este film muestran cómo se arma una banda en torno al soul, esta música popularizada por cantantes como Sam Cooke, el movimiento también Motown. Bueno, y él actúa en esta película, Alan Parker, que yo diría que es una de las grandes películas musicales de los años 90. Alan Parker también un director muy del ámbito más social. Recordemos que Alan Parker también dirigió Mississippi en Llamas, dirigió películas bien interesantes también como Pink Floyd The Wall, murió en 2020. Un director, yo diría, que también remeció a las audiencias, también con películas como Expreso de Medianoche, pero bueno, simplemente aquí quería recordar al gran Glenn Hansard en esta película de Commitment, que la pueden ver en Google Play y en nuestras plataformas. Yo creo que es interesante verlo a él jovencito, y lamentablemente se extendió su vida muy joven, ahora a los 56 años. Bueno, tenemos otro sí, lamentable fallecimiento. Sí. No quiero sonar como triste el día de hoy, pero hay que reconocer a estos cantantes, a estos artistas. A ver, esta canción yo creo que muchos la recuerdan por una película icónica, yo diría que ya un clásico de culto de 2011, Drive, ¿ya? Con Ryan Gosling. Esta película Night Call, de este músico llamado Vincent Belorgi, este DJ francés, que era conocido con una especie de alter ego llamado Kavinsky. Kavinsky murió, pareciera ser de una ACV, a los 50 años, estaba en el culmine de su carrera profesional, y yo creo que a mucha gente lo seguía, le gustaba. Yo creo que Kavinsky, porque era importante destacarlo, porque dotó de alguna forma a Drive, la película, de toda la atmósfera, el estilo visual. No sé si tú la pudiste ver, Daniela, pero la película es muy interesante porque mostraban a un Ryan Gosling, que era un especialista de efectos especiales, que habla al fin también de la violencia contenida, con una estética muy particular, mostrando la ciudad de Los Ángeles. Y esta canción que él hizo, que es la más famosa, Night Call, muestra de alguna forma ahí sus capacidades como DJ. Yo creo que es muy interesante recordarlo también el día de hoy. Aparte que él tenía una especie de alter ego, donde era este personaje de una especie de DJ zombie, de un muchacho que falleció en 1986 en un Ferrari Testarossa, y tenía una estética ochentera. Su música, de estos sintetizadores que uno puede escuchar, tiene mucha influencia de los años 80. Y bueno, Kavinsky, yo creo que es muy cinematográfico su música, y creo que sugiero que también lo escuchen y lo vinculen ahí con esta gran película llamada Drive de 2011. También falleció a los 50 años. Él falleció a los 50 años, Glenn Hansard a los 56. Muy jóvenes partieron, sí, tremendo. Sí. Bueno, esos son los temas destacados de la semana que vale la pena recordar. Bueno, y ahora nos vamos con el especial de la semana, que es la segunda parte de películas relacionadas con el mundo del periodismo, que nos involucra mucho a nosotros que somos periodistas, sobre todo tú que estás full ahí en los medios frente a la pantalla. A ver, primero estamos escuchando acá a Lisa Gerrard, esta cantante muy interesante con estos sonidos, esta película llamada El Informante, The Insider, del gran Michael Mann, con el protagonismo de Russell Crowe y también con Al Pacino.
Esta película es muy importante en términos también del mundo del periodismo porque mostró una entrevista realizada por el programa 60 Minutos. Yo recuerdo cuando era más chico y me encantaba ver el programa 60 Minutos que lo exhibían en el cable, lo pasaban cada cierto tiempo, con figuras como Mike Wallace, Dan Ratner, periodistas muy famosos de Estados Unidos. Y aquí se centra en un insider, un informante, Jeffrey Wigan, que interpreta a Russell Crowe, que era un ejecutivo muy importante que trabajaba para la industria tabacalera. Y él destapó el escándalo, sobre todo de la firma Brown & Williamson. Recordemos que las tabacaleras son organizaciones, corporaciones muy importantes, muy poderosas dentro de Estados Unidos. Y las tabacaleras, estamos hablando a mediados de los 90, en distintos procesos judiciales dijeron que no, que el cigarro no produce adicción. Bueno, este ejecutivo se atrevió a decir sí, que produce adicción, y a partir de un componente llamado la cumarina se comprobó de que había una adicción, de que todas las campañas publicitarias, etcétera, era simplemente para producir la adicción de los usuarios, de las personas que fumaban cigarros. Bueno, esta película es muy interesante porque tiene todo el estilo visual de Michael Mann. Michael Mann, mismo director de Fuego contra Fuego, creador de Miami Vice. Y Michael Mann siempre muestra en sus películas personajes, protagonistas que son obsesivos con su trabajo. Siempre hay duelos interpretativos. Aquí en esta película, no sé si tú la viste, Daniela, yo me acuerdo que la vi en el año 99 cuando se estrenó, y es una película bien interesante porque muestra este duelo interpretativo entre Al Pacino, Russell Crowe. Russell Crowe engordó para el papel, está realmente irreconocible en pantalla, y muestran también, yo creo, mucho de cómo se trabaja el tema de la producción periodística. Yo creo que eso está muy arraigado contigo, la producción periodística, averiguar los datos, saber información, conocer información de la fuente, no equivocarse, y bueno, y aquí pasa seleccionar también a la fuente. Seleccionar a la fuente y cumplir con la fuente. En la película muestran algo que le pasó a Jeffrey Wigan, que finalmente, producto del bloqueo de las tabacaleras, prohibieron su entrevista, pero al final fue tanta la presión que la tuvieron que exhibir públicamente y hubo procesos legales de por medio. Una película notable de la década de los años 90, las últimas cargas de los años 90. Recomiendo que la vean por el gran Michael Mann, que ahora está preparando Fuego contra Fuego 2. Eso sí que va a ser algo que mucha gente está esperando con ansia. Esa la pueden encontrar en Apple TV, ¿ya? Ahora nos vamos con esta música estridente, quizás un poco difícil de escuchar, pero desde Mike Oldfield. Mike Oldfield, este músico también famoso en los años 80, y esto corresponde a Los Gritos del Silencio. ¿La viste, Daniela? No he tenido el placer. Mira, Los Gritos del Silencio yo diría que es una de las mejores películas que muestran los corresponsales de guerra in situ, y muestra el periodo de cuando Estados Unidos tuvo que desocupar y irse finalmente de Camboya. Acuérdate que Estados Unidos en la guerra de Vietnam realizó a través del gobierno de Richard Nixon incursiones que eran ilegales de alguna forma a Camboya, y bueno, y en Camboya también se produjo esta alza de este régimen del Khmer Rouge, que eran estos Jemeres rojos del Partido Comunista de Kampuchea. Bueno, la película Los Gritos del Silencio muestra la historia del periodista Sidney Chambers, real, interpretado por Sam Waterston, y también por Dick Pran, Han Esenigor. ¿Por qué me gusta hablar de Han Esenigor? Han Esenigor en la vida real era doctor, no era actor profesional, y a él quiso interpretar este rol y ganó el Oscar a actor secundario. Lamentablemente falleció años después. Pero lo interesante de esta película muestra cómo estos periodistas empiezan a cubrir distintas situaciones que suceden en Camboya, bombardeos, también se podría decir los excesos del ejército norteamericano, por otro lado también toda la política que estaba encerrada ahí. Y yo creo que una de las secuencias más fuertes de Los Gritos del Silencio obviamente muestran estos campos de reeducación, el famoso genocidio de los Jemeres rojos, que finalmente produjo la muerte de millones de personas. Y bueno, lo más interesante de esta película es que hay escenas notables. A mí me gusta mucho la escena cuando muestran la evacuación de la embajada de Camboya. Y esa escena, cuando ven al embajador y va saliendo, y todos, se podría decir, habitantes camboyanos están desesperados por ir a un estadio donde están todos los helicópteros para subir a bordo y poder escaparse, porque sabían que eran opositores a los regímenes del Jemeres Rojo y iban a ser ejecutados. Entonces, es una película muy interesante que muestra política, que muestra sobre todo esa, se podría decir, amistad que se produce entre los corresponsales de guerra. Nosotros hemos tenido en Chile
importantes corresponsales de guerra, hemos visto, por ejemplo, cuando fue la invasión a Irak, sí. Pero yo creo que acá se demuestra muy bien cómo es un trabajo bien inestable, siempre asumiendo riesgo, con pocos recursos, siempre sacando fotografías, captando los momentos que no necesariamente registra un noticiario tradicional, sino personas que están en el frente de batalla. Sí, y llama la atención también la música de fondo, ¿no es cierto? El soundtrack. El score, que es muy... Claro, que da cuenta de la tensión. Totalmente. Del nerviosismo, te deja nervioso. Esta trocito que estamos escuchando justamente es de la evacuación de la embajada de Camboya. Entonces, no me cabe ninguna duda. Y esa parte también demuestra como el fracaso en la política exterior norteamericana en torno a todo lo que fue la guerra de Vietnam en general y la incursión en Camboya. Nos vamos con otra. Bueno, esta película la pueden encontrar en Netflix, Los gritos del silencio. Ahora nos vamos con una película fascinante, que el otro día la revisioné, Frost Nixon, de Ron Howard. A ver. Frost Nixon, aquí estamos escuchando la música de Hans Zimmer. Esta película está basada en una obra de Peter Morgan, pero a la vez se basa en las famosas entrevistas de esta especie de entertainment, anfitrión televisivo inglés, David Frost. Y David Frost logró realizar en 1977 varias entrevistas al presidente Richard Nixon. Recordemos que Richard Nixon tuvo que dimitir, abandonar el cargo al presidente de Estados Unidos en su segundo periodo por el famoso escándalo de Watergate, donde ahí se detectó de que hubo abuso de poder, escuchas activas a distintos personeros de partidos opositores, de los medios. Bueno, finalmente un fracaso, se podría decir, político que sacudió mucho a la sociedad norteamericana de entonces. Bueno, y David Frost logró realizar una entrevista a Richard Nixon cuando Richard Nixon ya había sido de alguna forma sobreseído, totalmente perdonado por el presidente Gerald Ford, que lo sucedió en el cargo. Y lo interesante es que esta película muestra todo lo que fue la preparación para esta entrevista. Las entrevistas son, se podría decir, ejemplos esenciales del periodismo. Pueden encontrarlas en YouTube, están ahí, donde finalmente son 4 sesiones de entrevista. Y claro, muestra la frustración de David Frost, que no logra dar con la tecla, se podría decir, con que el expresidente Richard Nixon le cuente realmente qué es lo que hizo, si cometió abuso de poder o no. Claro. David Frost está interpretado por el actor Michael Sheen, y también yo creo que una de las grandes actuaciones de Frank Langella como el expresidente Richard Nixon. Pero lo interesante es que en la 4ª sesión, en la 4ª entrevista, logró David Frost decir que el expresidente admitiera que había cometido abuso de poder y que había defraudado al pueblo norteamericano. Y ahí viene una frase muy célebre en la historia contemporánea, cuando el presidente dice: si el presidente lo hizo, lo dijo, es ley. Independiente se haya abusado de la ley o haya de alguna forma pasado a llevarlo el espíritu democrático estadounidense. Claro, como máxima autoridad. Como máxima autoridad. Entonces, bueno, es una película muy interesante de conversación, muy tensa cuando están hablando ahí en cámara. A mí me encanta la película, cómo funciona esta dupla interpretativa entre Michael Sheen y Frank Langella en el rol de Nixon. Y bueno, la dirige Ron Howard. Ron Howard es un director conocido por todos nosotros. Hizo Willow, Cocoon, Una mente brillante. Hizo también Un horizonte lejano, Apolo 13, Marea de fuego. Yo diría que es un gran artesano del cine y muy entretenido él como cineasta. Y esta película, Frost Nixon, yo creo que es uno de sus proyectos más serios. La pueden encontrar en Apple TV y en Prime Video. Bueno, aquí esta música un poco tenebrosa que están escuchando es del compositor Michael Small. Estamos hablando de Parallax View, que se conoció en Latinoamérica como Asesino Sociedad Anónima. Qué mal título, pero me quedo con el título americano. Bueno, esta película es de Alan J. Pakula, y en el programa pasado justamente hablé de otra película de Alan J. Pakula muy famosa llamada Todos los hombres del presidente, que justamente destapó el escándalo de Watergate. Bueno, Alan J. Pakula es un gran director, ya fallecido hace muchos años, y él dirigió la famosa trilogía de la conspiración, integrada por Clute con Jane Fonda, de Parallax View y Todos los hombres del presidente. Y de Parallax View, porque es muy interesante, porque estas películas mostraban de alguna forma los poderes ocultos en las sombras, que finalmente hay
agencias que operan bajo el alero del Estado. Hay todo un tema de la paranoia que es muy propia de los años 70 en el cine estadounidense. Por ejemplo, ahí tenemos otro ejemplo como La conversación de Francis Ford Coppola con Gene Hackman. Bueno, y en The Parallax View la historia sigue a un periodista interpretado por Warren Beatty. Warren Beatty es un periodista que empieza a detectar de que compañeros suyos periodistas empezaron a ser asesinados, producto que estos compañeros periodistas vieron un asesinato de un senador de Estados Unidos que podía llegar lejos. Y se va metiendo en una red donde empieza tráfico de influencias, poderes por debajo, comisiones. Hay una alegoría ahí un poco a la comisión Warren, que fue la que investigó el asesinato de John F. Kennedy, que al final dijeron que Lee Harvey Oswald había operado solo. Bueno, esta película como que dice que estas agencias, estas entidades están un poco manejadas por otros poderes más altos. Bueno, y aquí este periodista se enfrenta a una corporación llamada The Parallax Corporation. Bueno, The Parallax Corporation es una organización que se dedica al asesinato político, ¿verdad?, dentro de Estados Unidos. Entonces, es una película que habla mucho de esta paranoia, de este sentimiento un poco de desacrédito que existe, de poco crédito en relación a la política estadounidense, de una sociedad muy desencantada por la política. Y lo más interesante es que trabaja mucho el suspenso. Warren Beatty está muy bien en esta película. Yo creo que es una de las grandes películas de los años 70. Deberían verla todos los que son estudiantes de periodismo en general, porque habla un poco también cómo se comportan los periodistas, cómo finalmente editores de medios también a veces están sometidos a la influencia y la presión de otros poderes. Bueno, este es un filme clave del movimiento del nuevo Hollywood, ¿no? De los años 70. Exacto, lo que tú dices, Daniela, es muy cierto. El nuevo Hollywood es un movimiento donde finalmente cineastas, directores, productores tenían el corte final de sus películas, tocaban temas sociales, partió con Busco mi destino a fines de los 60, siguió hasta el año 80, y yo diría que las mejores películas de la historia de la humanidad está asociada a esa década de los 70, porque de alguna forma todos los directores y cineastas tenían un punto de vista. Yo creo que una película como The Parallax View sería muy difícil de hacer hoy día, pero The Parallax View fue una película que se adelantó a los tiempos actuales. Muestra mucho el tema de las radios escucha activa, de alguna forma esta idea de que todos nosotros como sociedad estamos siendo siempre investigados, escudriñados por ya sea por tecnología o por otras personas, un poco lo que Snowden reveló hace algunos años atrás, ¿te acuerdas? Bueno, esta película la pueden encontrar en Apple TV y en Prime Video. Y ya la última. Sí, nos vamos Michael con la Small. última. Sí, la última nos vamos. Bueno, aquí estamos escuchando el tema de John Williams de la película Williams. The Post. The Post, que acá se tituló como Los oscuros secretos del Pentágono. Muy buena película. Muy buena película de Steven Spielberg en otro tono. Curioso ver a Steven Spielberg también en este tono, yo creo que más de su etapa crepuscular. Bueno, y esta película habla de la historia real de 1971, cuando la primera mujer editora del diario Washington Post se unió con el New York Times para publicar los papeles del Pentágono. ¿Y qué son los papeles del Pentágono? Era finalmente revelaciones de un asesor que trabajó con Robert McNamara, el ex secretario de Defensa estadounidense durante la guerra de Vietnam, que demostraba que todo lo que decía el gobierno norteamericano de que Vietnam no está yendo muy bien y todo está saliendo espectacular, no era cierto, y que era prácticamente una guerra perdida. Si esto se hubiese revelado antes, obviamente quizás se hubiese evitado el fallecimiento, la muerte de muchos soldados norteamericanos. Y aquí muestra un poco también otro tema que se da en el periodismo, la colaboración entre medios de prensa, que no siempre suele pasar, siempre hay competencia, rating, etcétera, pero aquí muestra la colaboración entre dos diarios muy importantes. También muestra de alguna forma, yo creo, el empoderamiento femenino, porque el personaje de esta dueña del Washington Post, interpretada por Meryl Streep, muestran partes muy interesantes. No sé si te acordás de esa escena donde Meryl Streep entra a una sala que está llena de hombres, bueno, y ella como que dudan de sus capacidades. Estamos hablando de la década de los 70, que eso era algo muy difícil. Disruptivo también. Muy disruptivo. Entonces ella se impone y ella finalmente, guiada por Ben Bradley, interpretada por Tom Hanks,
ella finalmente logra este golpe periodístico de revelar estos papeles ocultos del Pentágono, estas conspiraciones. Y bueno, yo diría que también The Post es un homenaje a lo que tú decías antes del movimiento del nuevo Hollywood. Yo creo que la película está muy inspirada justamente en otros films como The Parallax View, como Todos los hombres del presidente. Está muy clara esa influencia, incluso en el tratamiento de las imágenes, como el cine de los años 70. Esta es una película que pueden encontrar en Prime Video, sugiero que la vean, es realmente fascinante. Julio Bustamante, @espectador errante. @espectador errante, ahí pueden encontrar críticas a estas películas. Bueno, si quieren ver otra película de periodismo muy buena, Detrás de las noticias, 1987, con William Hurt y Holly Hunter, una película más de corte romántico, pero también sugiero que la puedan ver. Esas me gustan también. Es muy entretenida porque es corte romántico de James L. Brooks, el mismo director de Mejor Imposible. Sugiero que la vean porque ahí muestran también cuando pasa ese tema del periodismo, cuando los colegas también se enredan en relaciones, se conocen, trabajan tantas horas juntos. Bueno, los egos también que suceden en los canales, yo creo que, o los diarios, sugiero que la puedan ver. Julio, muchas gracias por conversar con Hora Clave. Muchas gracias, Daniela. Nos vemos la próxima semana. Vamos a reencontrar. Son las 8 de la mañana con 58 minutos. Hora Clave te trae un increíble concurso gracias a la editorial Planeta. Dirígete a nuestra cuenta de Instagram, @Radio La Clave, sigue los pasos de nuestra publicación que está fijada ahí en nuestra cuenta de Instagram y participa para ganar un ejemplar del libro Los Luxit de Sergio Jara. Vamos a anunciar mañana viernes al aire en Hora Clave al ganador. Mucha suerte a todos y por supuesto los invitamos a que sigan en sintonía de Radio La Clave a través de la 92.9 FM.